una mirada a la historia. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy se cumplen 130 años del nacimiento del físico Albert Einstein y tenemos en la línea telefónica a Jorge Wagensberg, que es el director del área de Ciencia y Medio Ambiente de la Fundación La Caixa. Muchas gracias por atendernos, señor Wagensberg. Hola, aquí estamos. Pues nada, todos más o menos tenemos en el imaginario público o colectivo la figura de Albert Einstein como, digamos, la figura científica más notable del siglo XX, sin duda, y autor de algunas de las teorías más permanentes, ¿no?, de la ciencia actual. Pues sí, yo diría incluso que Einstein es uno de los 3 científicos más importantes de la historia de la ciencia, ¿no? Con él compiten quizás Darwin, Newton o Maxwell. Y en cuanto a sus teorías, yo diría que incluso si no tuviéramos en cuenta ni la teoría especial ni la teoría general de la relatividad, seguiría siendo una de las mentes humanas que más ha penetrado en la comprensión de la realidad, ¿no? Uh-huh. Sí, porque entre otras cosas, una de las curiosidades, si puede llamarse así, de su biografía es que el Premio Nobel de Física del año 21 que le entregan no es justamente por estas teorías de la relatividad que ha mencionado, sino por el efecto fotoeléctrico y el movimiento browniano, no sobre otras cosas. Sí, sobre todo fue por lo del movimiento fotoeléctrico, pero que en realidad era la introducción de lo que luego se llamó física cuántica, ¿no? Uh-huh. Es curioso que la física cuántica, de la que renegó en su vejez, también fue una intuición suya, ¿no? Uh-huh. Con este famoso artículo del año 5, en realidad abre toda una época. Es decir, que es importante incluso con las cosas en que no estuvo de acuerdo. Sí, y este año 5 fue lo que llaman el año de las maravillas, ¿no? Porque publicó 4 artículos, cada cual más revelador, ¿no? Pues sí, porque en la época de Einstein, antes de ese año, de 1905, había 3 grandes disciplinas en la física, ¿no? Estaba la mecánica por un lado, la termodinámica por otro, y por otro lado aún el electromagnetismo. Pero eran como 3 islas que con muy poca relación entre ellas. Uh-huh. Y la tradición de los físicos siempre es a buscar qué hay de común entre cosas diferentes, buscar teorías cada vez más generales. En realidad el mismo Maxwell es importante porque unió con el electromagnetismo, había unido por su parte la electricidad con el magnetismo y con la óptica, ¿no? Uh-huh. Bueno, después de ese año quedaron sólidamente unidas para siempre 3 islas dentro de la física, como eran la mecánica, la termodinámica y el electromagnetismo, y se puede decir hoy que no se puede trabajar en ninguna investigación científica en física sin remontarse a algo cuyas raíces están en ese famoso 1905, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a lo que usted citaba de la física o la mecánica cuántica, bueno, él ya en este artículo que citaba sobre el efecto fotoeléctrico habla de estos cuantos de luz, ¿no?, de los fotones, pero él años después tiene un enfrentamiento con otro físico judío destacado como fue Niels Bohr, en el cual Einstein le costaba admitir digamos el azar en el mundo físico, ¿no? Sí, él tenía una mente muy determinista, lo cual para muchos intelectuales es un consuelo, ¿no? Porque significa que si todo está predeterminado, si la historia ya está escrita de antemano, pues algo tan terrible como la crueldad humana, pues ni siquiera tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que tampoco tiene sentido la responsabilidad ni la creatividad, etcétera. Einstein definitivamente era muy determinista, pero yo diría que si viviera hoy aceptaría la física cuántica porque es una de las ciencias, de las disciplinas científicas o de la física más sólidas que hay hoy en día, ¿no? Él lo aceptó en su momento como algo provisional,
como algo que habría que aguantar hasta que pudiéramos penetrar en ecuaciones diferenciales más precisas que en aquella época no se conocía. Se llegó a hablar incluso de la teoría de variables ocultas, pero esto quedó desmontado con los experimentos de Aspect algunos años después. Hoy Einstein aceptaría, repito, la física cuántica que en su tiempo le hizo dudar, ¿no? Ujú. Y este carácter determinista del que habla también se traduce de alguna manera en una actitud ética y espiritual, ¿no? Muy especial. Pues sí, significa que por una parte no condena, digamos, la maldad del ser humano, ¿no? En esto estaría de acuerdo con Hannah Arendt cuando hablaba de la banalidad del mal, ¿no? Es algo, el mal es algo prosaico, algo que cuando se reúnen las condiciones iniciales y de contorno adecuadas, pues sencillamente ocurre. Para él era un consuelo, insisto, esto, porque de esta manera no tenía por qué admitir que un ser humano tuviese un núcleo tan perverso como luego se ve sin más que leer la historia, ¿no? Ujú. Y que aparte él sufrió en sus propias carnes de determinada manera, ¿no? Por un lado, el antisemitismo en su patria cuando se En da el Alemania. ascenso del nazismo y también la persecución de alguna manera también por sus ideas, digamos, izquierdistas o Sí, socialistas en Estados en Unidos. Estados Unidos. Sí, él fue un intelectual como la copa de un pino, un intelectual muy liberal, muy parecido a su admirado Spinoza, ¿no? Que Ujú. también a su modo y en su época pues no se vendía por nada, ¿no? Defendía las ideas por las ideas independientemente de cualquier presión a la que pudiera estar sometido. Einstein se caracterizó por eso, sobre todo en la vida, en las ideas políticas o en la idea pública o en sus ideas religiosas, ¿no? Fue siempre un ser muy independiente. De todos modos, yo creo que sufrió menos el antisemitismo que muchos de sus correligionarios en la época, ¿no? Él tuvo la suerte de poder salir, de acuerdo que a las autoridades oficiales de la ciencia alemana lo excluyeron, pero con eso no consiguieron más que hacer un ridículo del que se avergonzaron luego todos los físicos alemanes posteriores al nacionalsocialismo, ¿no? Ujú. Es decir, que yo no creo que él personalmente tuviera que sufrir de una manera especial el antisemitismo. Más bien al contrario, ¿no? Se creó a su alrededor una aureola de sabio desde muy al principio. En cuanto a su idea a su persecución, la verdad es que sí, que fue espiado por el FBI por sus sospechas de izquierdismos, pero bueno, eso era una época de Estados Unidos que los mismos americanos supongo que quieren olvidar, ¿no? La época de McCarthy y de otras actividades sospechosas de aquella época, ¿no? Ujú. Respecto a este concepto religioso, parece un poco incompatible, por lo menos en la mentalidad popular, se da como una dicotomía entre lo que es la ciencia y la religión. Uh-huh. Me imagino que es un debate permanente que la ciencia le ha ido comiendo terreno cada vez más a la religión y ha habido un debate desde hace mucho, no hay que alejarse tanto para ver lo que ha pasado con Galileo y su Sí, reciente, digamos, readmisión en la Iglesia sí. por el papado, ¿no? ¿Cómo vivía Einstein esta dualidad de hombre científico y religioso? Bueno, él era sobre todo un científico y la verdad es que su religiosidad también se parecía mucho, según sus propias declaraciones, al panteísmo spinoziano, ¿no? No creía en absoluto en un Dios personal, en un Dios al que pedirle cosas, a un Dios al que orar, sino que era la naturaleza en sí misma lo más parecido que había
a Dios. Él también murió buscando la teoría del campo unificado. Esta manera de ir uniendo cosas para buscar una causa común tiene algo de monoteísta, ¿no? De monoteísmo, pero es un monoteísmo del físico, un monoteísmo de la naturaleza. En sus declaraciones venía a decir que cualquier religión pues era más bien una superstición, incluso llegó a decir una superstición infantil en alguna vez, ¿no? Él respetaba de todas maneras mucho a los creyentes y la verdad es que se puede defender perfectamente, según él, que alguien sea creyente y a la vez sea científico, siempre y cuando no intente interpretar literalmente los textos sagrados, ¿no? Justamente respecto a esta teoría del campo unificado, ¿no?, que mencionaba, es una ambición que sigue en pie, ¿no? Y que cada vez o cada tanto surge una nueva teoría. Yo creo que ahora se habla mucho de lo de las supercuerdas y no sé si estoy un poco desfasado con este tema, pero que en realidad hay también algunos sectores, digamos, de estos panteístas o como de una religiosidad natural que intentan encontrar en esta ciencia o en estos hallazgos científicos una justificación de sus textos, ¿no? Bueno, la verdad es que encontrar coincidencias de los textos sagrados con la realidad científica no es difícil, ¿no? Aunque solo sea por puro azar, en la mitad de los casos coincide. Por ejemplo, el tiempo tiene un origen, el Big Bang coincide con el hecho de que exista una creación. Eso es una coincidencia. Pero lo que no vale es quedarse con las coincidencias y rechazar las contradicciones, ¿no? Lo más honesto es decir que tomarse los textos sagrados como unos textos poéticos o como unos textos a ser interpretados ética, estética y moralmente, y no defender solo aquellos momentos en los que parece que hay una coincidencia. La teoría del campo unificado efectivamente ha continuado y ha tenido algunos éxitos. Einstein, yo vi las notas que él escribía cuando murió trabajando en el tema. La verdad es que después Glashow, Weinberg y Saddam recibieron el premio Nobel por por seguir unificando fuerzas fundamentales. Todavía queda alguna, y las supercuerdas que has mencionado en realidad es la teoría que de momento todavía es una teoría no asentada en física, que busca la teoría del todo ya, que no es exactamente lo mismo que el campo unificado. La teoría del todo intenta resolver las dos grandes contradicciones que hay ahora en física, como es la física cuántica por un lado y la gravitación general de Einstein por otro lado. Estas, de momento, sobre todo en los primeros instantes de la creación de la realidad, del Big Bang, no solamente no hay manera de unirlas, sino que son incluso contradictorias. Bueno, no todos los científicos actuales están convencidos de que sea un buen camino. A mí personalmente me parece demasiado complicado para que sea un buen camino, ¿no? También quería hacerle una última pregunta porque en esta relación entre lo espiritual o lo religioso y el mundo de la ciencia, especialmente en Estados Unidos hay una corriente que trata de adoptar una metodología científica o pseudocientífica para la explicación de los textos bíblicos, ¿no? Es la teoría esta del diseño inteligente, los creacionistas. Sí. ¿Eso tiene algo que ver con la ciencia? Nada, no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia. Y aprovecho la ocasión para decir que diseño inteligente en realidad está mal traducido. Intelligent design se refiere a designio inteligente, no diseño inteligente. No es una teoría científica por una sencillísima razón, y es que está blindado con la realidad. Nada de la realidad les hará cambiar de creencia, que es por lo que se caracteriza una creencia y no una teoría científica, ¿no? Un científico, si tiene en mente una verdad A y observa en la realidad la negación de A, o cambia la manera de observar la realidad o cambia la teoría vigente.
Lo que caracteriza al Intelligent Design es que se aferran a una creencia e intentan hacerla pasar por científico. No tengo nada en contra de aferrarse a una creencia. Ahora sí tengo en contra confundir eso con una verdad científica. No lo es en absoluto, ¿no? Se basa también en un error drástico de decir que el darwinismo, la selección natural, no se ha demostrado científicamente cierta, pero en el sentido en que lo dicen los creacionistas o los de New Design, se puede aplicar a cualquier ciencia. Es decir, una teoría científica nunca se demuestra científicamente que es cierta por la sencilla razón de que no hay verdades absolutas. Por ser científica, una teoría siempre queda abierta a ser negada. Uno no puede demostrar que todos los casos de la realidad se verifican con una teoría por la sencilla razón de que uno no puede hacer infinitos experimentos. En cambio, uno sí puede negar que una teoría es falsa porque basta un solo caso para demostrar que es falsa, ¿no? Es decir, que la pretensión de los creacionistas de que la teoría de Darwin o el mecanismo de la selección natural es solo una teoría científica, como dijo en particular Ronald Reagan, es algo que comportaría cualquier científico, solo que sin un tono irónico. Es decir, cualquier teoría científica, incluida la física cuántica, incluida la teoría de la relatividad, en principio está sometida en que en algún rincón del escenario de la realidad pueda quebrarse y haya que ampliar o corregir la teoría. Volviendo a la pregunta, si uno intenta interpretar literalmente el Génesis, bueno, pues llega a contradicciones insuperables con respecto de la ciencia. Por ejemplo, las plantas no pueden ser creadas antes que el sol, de acuerdo en que Dios había creado ya la luz, pero con la luz no se alimenta la función fotosintética si no existe una concentración como la que hay luego en el sol. El ser humano se crea dos veces, una en el capítulo 1 y una en el capítulo 2. Bueno, esto habría que reinterpretarlo, por ejemplo, diciendo que en un caso es el Homo neanderthalensis y en otro caso es el Homo sapiens. Es decir, lo que no se puede es interpretar literalmente un texto escrito por una persona hace 3.000 años, por muy revelado que un creyente pueda creer que es ese texto, ¿no? En cambio, si uno acepta la interpretación, que es la definición del no fundamentalismo, del no integrismo, pues yo no creo que en principio haya contradicción entre la idea de Dios y la ciencia, ¿no? La ciencia nunca explicará el porqué de las cosas, la ciencia explica el cómo de las cosas, y si uno interpreta literalmente va arrinconando los textos revelados por Dios, ¿no? Pero si uno interpreta ampliamente, yo creo que siempre hay un lugar para esa idea divina para quien quiera tenerla. Bueno, señor Wagensberg, primero agradecerle que nos haya atendido para hablar de Einstein, y también agradecerle en su nombre a la Fundación La Caixa por la labor que están haciendo y la que usted especialmente realiza en el área de ciencia y medio ambiente, porque yo creo que, entre otras cosas, sería algo de lo que el propio Albert Einstein estaría muy contento de que estos contenidos científicos no estén en las Torres de Marfil y que trasciendan al gran público, ¿no? Hombre, muchísimas gracias. Es un comentario muy agradable, muy simpático. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y a ustedes, señores oyentes, también por haber estado con nosotros.